me sucedió que quedaron dichos, por ejemplo, él le daba mucha gracia repetir queso cuartirolo, queso cuartirolo. Entonces, cuando escucho que hablamos del queso cuartirolo, es automático que me viene él. Hola, soy Vero, de Psicología Holocuántica, y tengo pensado compartirte hoy un poquito sobre mi historia, sobre mi infancia, que es parte de lo que me llevó después a elegir ser terapeuta con los años. Voy a arrancar este video siendo sincera, y lo que voy a contar a lo mejor te parece modo drama, pero así lo vivía yo en esa etapa, y fue un poco todo lo que, como les decía, me condicionó bastante a ser la que fui para ser la que soy. Lo más importante que tengo que compartirles es que hasta mis 12 años vivía en una ciudad en la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos. Allí me criaron, crecí, me desarrollé, estaba muchas horas con mis abuelos maternos, con los cuales vivía la mayor parte de mi cotidiano y de mi día. Pero a mis 12, en el año 93, yo nací en el 81, mis papás, como camino de vida, decidieron generar un emprendimiento. En esa época emprender era algo como muy importante, no es lo que es hoy, y decidieron mudarse, decidieron hacerlo en una ciudad que no era en la que yo había crecido. Para mí esa decisión que ellos tomaron, si bien era importante y veía que ellos estaban muy entusiasmados, muy contentos con la idea, no fue fácil, porque fue dejar la ciudad donde yo me había desarrollado, donde había crecido, haber dejado a mis abuelos, que como les dije al principio estaba mucho tiempo con ellos, compartía un montón, pero también fue dejar compañeros de escuela, una casa linda que tenía un patio, que era grande, que era cómoda, y mudarnos a Tandil, que es donde actualmente vivo, y en donde me encontré viviendo una situación totalmente distinta, ya sin los abuelos presentes o tan cerca. Pensate en el año 93, no había internet, no había videollamadas, no había WhatsApp, era un tiempo en donde nos hablábamos por teléfono y no era lo mismo que se vivía en la etapa anterior. Entonces fue doloroso. Yo recuerdo que en Natu, en el negocio de mis viejos, había un altillo, yo subía al altillo y en el altillo estaban los sillones del living de lo que era mi ex casa de Tres Arroyos. Y subía ahí porque en mi casa actual no había living. Entonces subía ahí y yo me tiraba al sillón y lloraba y lloraba y lloraba. Yo quería estar donde yo estaba. Y si bien estaba contenta porque mis papás estaban contentos porque estaban haciendo lo que sentían y lo que querían, para mí no fue fácil. Contexto. Mis papás tenían como modo de vida una panadería que era de mis abuelos, en la que laburaban juntos las dos familias. Eso fue lo que realmente los llevó a tomar la decisión de generar su propio emprendimiento. De alguna manera, separarse de la familia de origen de papá para poder hacer su propio deseo, su propio proyecto y lo que realmente los encendía y los entusiasmaba a ellos. Y por otro lado, contarte que la mudanza fue toda una transformación, porque de una casa, como te comentaba, grande, de una casa con patio, de una casa cómoda, pasamos a una casa que queda detrás del local de mis papás, cuando ya estábamos en Tandil, en donde las comodidades eran mucho más reducidas, no había muchas ventanas, no había patio, o si lo había era un patio pequeño que daba al fondo del espacio de laburo de ellos. No había comodidad, había baño compartido, había muchas cosas que no eran las que en ese momento yo tenía antes. ¿Y qué recomendaciones darías para una familia que le toca vivir una mudanza de ciudad a ciudad? ¿Qué le podríamos decir a esa gente que nos está escuchando? O de país a país también ahora, ¿no? Que está también como muy sucediendo mucho, ¿no? Con la migración. Bueno, los tiempos cambiaron un montón y las cosas ahora pueden considerarse desde una perspectiva totalmente distinta. La llegada de internet, de las videollamadas, es como que termina acercándonos y genera vínculos igual. Conozco un montón de casos de niños que se vinculan con sus tíos o con sus abuelos viviendo en otras ciudades y que capaz que no se conocen personalmente y tienen un vínculo re lindo. O sea, internet modificó mucho todo eso. Pero más allá de esto, me parece que es clave comprender, primero para los papás, que son situaciones cuando uno toma una decisión así que es un cambio muy profundo para ese niño. Entonces está buenísimo y es importante que ese niño esté acompañado terapéuticamente en ese proceso de transformación y de cambio. Lo otro, saber que al ser una situación bastante traumática, y más si es de país seguramente, hay cosas que no vamos a poder modificar. Sí, lo que vamos a poder ver es que
en la medida en que haya mucho diálogo, mucha comunicación, mucha confianza y un acompañamiento terapéutico, esto va a ser como más llevadero y más sencillo de llevar. Hay que comprender que las cosas que nos pasan en la vida nos pasan para el mayor de los aprendizajes y con algún sentido, y creo que, bueno, yo hoy con el diario del lunes le encuentro varios sentidos a lo sucedido en esa etapa, pero bueno, cada uno tendrá que descubrir lo suyo. Bueno, creo que en definitiva tenemos que diferenciar el dolor del sufrimiento. A los hijos, cuando uno ya es adulto y toma decisiones de este estilo, hay que acompañarlos en ese proceso para que les duela, porque es parte de la vida, porque es un cambio más, una transformación más de la vida, y que no se pueda vivir desde el sufrimiento, porque vivirlo desde el sufrimiento es vivirlo sin las herramientas necesarias que por ahí un terapeuta o alguien capacitado te puede dar, porque en definitiva son transiciones de la vida y son parte del crecimiento. Creo que es muy importante el acompañamiento amoroso tanto de la familia como de un profesional que guíe ese proceso. Hay una pequeñita parte que no te estoy contando en todo esto que tiene que ver con que, así como te comentaba que a los 12 me había venido a vivir a Tandil con mi familia, para mis 13 toda la familia tuvo un accidente en donde falleció uno de mis hermanos. Murió uno de mis hermanos, Gabriel. En ese entonces yo con casi 13 años y él con 7. Compartirte esto, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo me di cuenta de que todo el mundo piensa que lo que en esa etapa más fue impactante fue la muerte de mi hermano. Era tanto el dolor que yo tenía y era todos los duelos que no tenía terminados de elaborar, que cuando faltó Gabriel es como que entró a ser parte del desencaje familiar y desde el dolor lo seguí viviendo como una situación más que se agregaba a algo que yo todavía no podía terminar de elaborar. Me doy cuenta que emocionalmente todavía me tiene transformada porque quiero decir las edades y digo, no, claro, yo ya tenía los 13 recién cumplidos, yo cumplí los años el 15 de octubre y el accidente fue el 29 de octubre, así que quiere decir que yo tenía 13. Bueno, a lo que voy ahora o a lo que quiero ir es que en realidad una vez que el accidente se dio, toda la familia iba en el auto, estuvimos todos muy golpeados, pero la realidad es que papá y yo fuimos los que mejor estábamos. Y fuimos los que nos pusimos al mando del negocio del emprendimiento que ellos habían gestionado. O sea, teníamos un año con el emprendimiento activado y ocurre el accidente y había que continuarlo porque se vivía de eso y se vivía el día a día. Entonces hubo que ponerse al hombro ese emprendimiento que por supuesto funcionó y funcionó muy bien, pero de mí tuve que poner un montón para salir adelante, para crecer y para que las cosas funcionaran, porque había que seguir. ¿Y qué le podrías decir a una persona que le toca vivir el duelo, la muerte de su hermano? Y a temprana edad, aclaremos y agregamos, ¿no? Creo que los duelos, como todos los duelos en general, uno los tiene que vivir y vivirlos implica atravesar por diferentes etapas, donde la pasás extraña, ¿sí? En donde uno, a mí me preguntas esto y se me viene la habitación, el primer día que entré a la habitación y que yo sabía que él no iba a volver, se me aparece el enojo, se me aparece la nostalgia. Fueron etapas difíciles, pero bueno, yo de eso realmente me convertí en la mujer en la que soy, o sea que tengo mucho por agradecer, pero para haber llegado al agradecimiento tuve que pasar un montón de instancias. ¿Y sentís que tuviste algún vínculo diferente con él luego de la muerte? ¿Que todavía te pudiste seguir vinculando con él? Creo que sí, creo que el vínculo está intacto y que, bueno, a mí me han pasado en la vida cosas en donde yo tomé conciencia de que no somos solamente lo que vemos, ¿sí? Y creo que hay mucha energía y mucho contacto con el otro cuando uno realmente establece el deseo de seguir teniendo presente al otro en el corazón. Entonces, creo que nunca nos vamos de quienes amamos y esa es la clave para poder transitar el duelo de la manera más sana. Y bueno, para finalizar, para finalizar este video, ¿qué nombre le pondrías a esta etapa de tu vida? Bueno, creo que fue la etapa de los grandes duelos y creo que es el puntapié inicial
de una vida llena de transformaciones que decidí luego aprender a trascender. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y visto este video, gracias por seguirnos en Instagram como @psicología holocuántica y los esperamos por aquí porque vamos a seguir videos junto con Flor acerca de nuestras historias, que esto recién comienza.